Zona de pánico. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde en los rincones más misteriosos del mar? Hoy les traigo un par de experiencias escalofriantes que te harán dudar de lo que habita en las aguas. Hola mis queridos pánico habitantes, ¿cómo están? Bienvenidos a los relatos de la zona de pánico, donde las historias, el misterio y yo te acompañamos. Espero que estén listos para adentrarnos en este mar de sucesos. El hombre rubio del agua. Hola a todos, soy Mauricio y soy de Iquitos, Perú. Hoy quiero compartirles una historia que me contó mi abuela materna. Una experiencia que vivió hace muchos años y que hasta el día de hoy me hace reflexionar sobre esos misterios que a veces se esconden en los rincones más inesperados de nuestra selva. Mi abuela, como muchas mujeres de su época, era una persona sencilla, acostumbrada a trabajar duro en su chacra, un terreno alejado del bullicio de la ciudad, rodeado de naturaleza y silencio. Un día, como eso de las 5 de la tarde, decidió salir sola a recoger yuca, esa raíz comestible que es tan común en nuestra dieta. El sol ya empezaba a bajar y el ambiente tenía esa luz dorada que procede al atardecer. Todo parecía normal, hasta que algo cambió. Mientras caminaba, de repente vio algo que la dejó paralizada. A unos kilómetros de su humilde casa, cerca de un barranco, había una playa que no recordaba haber visto antes. Y allí, sentado en una piedra a la orilla del agua, había un ser que no parecía humano. Era una figura masculina con una cabellera rubia y larga que le caía hasta los hombros. Algo en su apariencia era inquietante, como si no perteneciera a este mundo. Mi abuela, con el instinto de supervivencia que caracteriza a las personas de la selva, agarró su machete y lo golpeó contra una piedra para hacer ruido, como una forma de espantar a cualquier animal o intruso. Pero lo que sucedió después la dejó helada. Al escuchar el sonido, el ser se levantó de la piedra y, sin hacer ningún movimiento brusco, simplemente se hundió en el agua. No hubo salpicadura, solo burbujas que subían a la superficie, como si el río lo estuviera tragando lentamente. Ella, sin pensarlo 2 veces, salió corriendo hacia su casa. El miedo la impulsó a moverse más rápido de lo que creía posible. Llegó a su hogar temblando, sin poder explicar bien lo que había visto. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma noche, mientras dormía, el ser de cabellera rubia se le apareció en sueños. Con una voz tranquila pero inquietante le dijo: ¿por qué corriste? ¿Por qué me tuviste miedo? Si no te hubieras ido, te habría robado para que vivieras conmigo en el agua. Cuando mi abuela me contó esto, no pude evitar sentir un escalofrío. No sé si lo que vio fue una sirena, un espíritu del río o algo más. La sirena del río Tecolutla. Esto pasó hace mucho, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Yo vivía en un pueblito pequeño, de esos donde todos se conocen y donde el río Tecolutla era el corazón de todo. Era nuestro lugar para pescar, para bañarnos en los días de calor y hasta para lavar la ropa. Pero también era un lugar lleno de misterios,
de esos que te hacen pensar 2 veces antes de hacer algo que no debes. La cosa es que, desde que era niña, escuchaba a los ancianos del pueblo hablar de la sirena. No era cualquier sirena. Esta tenía una historia triste, dicen. Algunos decían que era una joven que se había ahogado en el río hace siglos y que su espíritu se había quedado atrapado en esas aguas. Otros decían que era un ser mágico enviado por los dioses antiguos para proteger el río. Pero todos coincidían en una cosa: si la veías, era porque algo iba a pasar. La noche que mi amigo desapareció, no fue la primera vez que alguien escuchó el canto de la sirena. Ya había historias de pescadores que decían haberlo oído en las madrugadas, cuando el río estaba tranquilo y el cielo todavía estaba lleno de estrellas. El canto, según ellos, era tan hermoso que te hacía olvidar todo. Te hacía sentir paz, pero también una tristeza profunda, como si la sirena estuviera llorando por algo que había perdido. Esa noche, el canto no era triste, era muy insistente, como si estuviera llamando a alguien en particular. Mi amigo no pudo resistirse. Empezó a caminar hacia el mar. Nosotros le dijimos que no fuera, que era peligroso. Pero él parecía en trance. Solo se rió y dijo: no sean miedosos. Seguro que es alguien jugando, no solo una broma. Y así, sin pensarlo 2 veces, caminó y se perdió en el agua. Lo vimos nadar hacia el centro del río, donde la corriente era más fuerte. El canto sonaba cada vez más fuerte e intenso, pero también más lejano, como si se estuviera moviendo. De repente, vimos algo brillar en el agua. Era como un destello plateado, como si la luna se hubiera reflejado en algo que no era normal. Y entonces, mi amigo desapareció. Ya no lo vimos más. No hubo salpicaduras, no hubo gritos, simplemente se esfumó. Al día siguiente, todo el pueblo estaba hablando de lo que había pasado. Decían que la sirena se lo había llevado, porque él había pescado demasiado la semana pasada sin dejar que los peces se reprodujeran. Otros decían que era un castigo por haber contaminado el río con basura. Pero lo que todos sabían era que la sirena no perdona. Si te portabas mal con el río, ella te hacía pagar. Pero no todo era miedo y castigo. También había historias de gente que habían sido ayudadas por la sirena, como la vez que un niño cayó de una lancha y la corriente lo empezó a arrastrar. Dicen que de repente apareció una figura en el agua, como una mujer con cola de pez, que lo empujó suavemente hacia la orilla. O la vez que un pescador se perdió en una neblina espesa y escuchó un canto que lo guió de vuelta a casa. Así que desde ese día, yo siempre he tenido un respeto enorme por el río. Cada vez que voy a pescar, me aseguro de no llevarme más de lo necesario. Cada vez que voy a nadar, le pido permiso al río antes de meterme. Y cuando escucho el viento silbar entre los árboles, a veces me pregunto si no será ella, la sirena. ¿Qué
¿Qué te parecieron estas dos experiencias? Cuéntamelo en los comentarios. ¿O tú has vivido o escuchado alguna historia similar sobre sirenas que te haya dejado sorprendido? Puedes enviármela por correo a lazonadepanico@gmail.com. No olvides compartir este video si te gustó y suscribirte a los relatos de la Zona de Pánico para más historias como esta. Gracias por escucharme. Yo soy Mesli y fue un honor que me hayas acompañado hasta el final. Hasta el próximo terror, porque en esta zona el miedo no termina.